estén súper bien, qué rico, hoy es viernes y si vas al día en las actividades, a descansar. Bueno, amores bellos, bienvenidos hoy viernes 5 de febrero a nuestra clase de español. Hoy finalizamos tema mito y leyenda, entonces muy atentos con la actividad de hoy. Bueno, amados, entonces vamos a terminar nuestro tema de mito y leyenda. Recordemos que es una leyenda, es una narración de un suceso con parte de la realidad y parte fantasiosa. Ojo, recuerdan que yo les contaba que la leyenda empezaba siendo verdad, pero la gente le iba inventando cosas hasta que se volvía fantástica, ¿cierto? Muy bien. Las leyendas se transmiten de generación en generación. Recuerdan que yo les contaba que igual que los mitos, el bisabuelo se la cuenta al abuelo, el abuelo al papá y el papá al hijo, ¿cierto? Es parte de la cultura y las creencias de un pueblo o un lugar. Recordemos que es una leyenda, son narraciones fantásticas, pero basadas en la realidad, que intentan explicar algo, como fenómenos de la naturaleza, el origen de un pueblo, características de animales y de plantas. Recuerden que la leyenda tiene un narrador, que es el que cuenta la leyenda, que se transmite de generación en generación. Hay una historia, que es lo que cuenta la leyenda. Un origen, que es de dónde viene, quién la creó, qué cultura representa. Por ejemplo, en México celebran el Día de los Muertos, ¿cierto? Y tienen una cantidad de leyendas en torno a eso. Luego, espacio o tiempo. Las leyendas se desarrollan en un lugar, en un tiempo y pasan algunos hechos. Ojo, las leyendas también tienen unos personajes, ¿recuerdan? Que son los que interpretan la leyenda y tienen un significado. Recordemos que las leyendas tienen unas principales características y son que relatan hechos que tal vez fueron verdaderos. Recuerda que les dije que al comienzo era verdad, solo al comienzo. Pero también exagerar o deformar esos hechos debido a la imaginación de cada pueblo. Otra característica importante de la leyenda es que se transmite oralmente a lo largo de los años. También es importante y es una característica que forma parte de una cultura o de un pueblo. Recordemos que entonces que la leyenda es una narración oral que tiene como función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. Algunos elementos son narrador, que es la persona que lo narra y casi siempre está en tercera persona, personajes que son reales pero que algunas veces se enfrentan a seres sobrenaturales, un tiempo y un espacio como hace mucho tiempo, y una acción que son seres reales que enfrentan tareas muy difíciles. Recordemos entonces que era un mito. Un mito es un relato tradicional, sagrado para algunas culturas, dotado de carácter simbólico, que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes, involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos, como dioses, semidioses, monstruos, etc. Recuerden que el mito es totalmente falso, de principio a fin falso, ¿listo? Es fantasía, mentira. Pero la leyenda comienza siendo real y luego la gente le inventa hasta que termina siendo también fantasía. Recordemos que es un mito es un conjunto de representaciones colectivas estructuradas en forma de relato que explican los fenómenos naturales o humanos, atribuyéndoles a los dioses el origen del mundo, de los hombres y las demás. Los mitos sirvieron para explicar los hechos de la creación, de la civilización. También quiero que tengan presente, ojo, que el mito y la leyenda pertenecen al género narrativo porque narran historias. Ahora hablemos un poquito entre las diferencias de mito y leyenda. Ojo, el uso de la ficción en el mito, su fantasía es total. El mito es totalmente fantasioso, ¿cierto? Mientras que la leyenda maneja unos hechos reales, pero que luego se mezclan con unos hechos de ficción. En cuanto a los personajes, el mito se vale de seres sobrenaturales y divinos. Y en cambio la leyenda utiliza algunos personajes humanos que defienden algunos valores o sentimientos.
En el objetivo, el mito responde a preguntas del origen del universo y del hombre. En cambio, la leyenda resalta su carácter moralizador y educativo. En cuanto al contexto, el mito se desarrollan en un tiempo y un lugar concreto, mientras que el contexto de la leyenda no es necesariamente real. Recordemos las diferencias. Entonces, las leyendas suceden en un tiempo real, histórico, en lugares reconocibles y uno con protagonistas reales. Los mitos suceden en lugares y en tiempos ficticios y los actores son fantásticos. Las leyendas son una narración tradicional corta de un solo episodio. En cambio, los mitos forman parte de un entramado muy complejo. Las leyendas se ocupan de hombres característicos, en cambio los mitos se ocupan generalmente de Dios. Hablemos de nuestra actividad para hoy, hijitos. Vamos a listar nuestro cuaderno de español, ¿lo tenemos ahí? Muy bien. Ahora en el cuaderno de español van a escribir la fecha, viernes 25 de marzo. Cuando ya escribimos la fecha, vamos a escribir el anexo 1 en el cuaderno, que es este. Profe, debo ponerle un título, obvio, ustedes ya son de quinto, el título es Diferencias entre leyendas y mitos. Ojo con la ortografía, nosotros ya en quinto no podemos tener horrores, ojo. Profe, debo copiar todo. Vamos a utilizarlo con regla, el cuadrito, bien bonito, bien organizado, como niños de quinto. Después vamos a solucionar en el cuaderno la siguiente guía. Profe, es que no se ve, no se preocupe, yo le mando el anexo, pero ese anexo, cada punto lo tienes que desarrollar en tu cuaderno, ¿listo? Primero nos dice, para que puedas iniciar tu narración, selecciona una de las siguientes imágenes. Vas a seleccionar o el arco iris o el solo la cebra, ¿listo? Tú escoges uno. Luego dice, vamos a escoger uno de los recuadritos de colores que están ahí, que son los lugares de los personajes que escogiste anteriormente. Luego me dice, ¿qué te hace falta para empezar a escribir tu mito? O sea, tú vas a inventar un mito y es en tu cuaderno, no es en esta guía. Esta guía son los pasos que tú debes seguir para inventarte un mito que vas a construir o vas a redactar en tu cuaderno. Ese mito es de mínimo 2 páginas. ¿Cuánto, profe? Mínimo 2 páginas completas. Debe tener nombres del personaje. Ese personaje en tu mito debe tener unas características físicas y unos poderes, ¿cierto? Mínimo tienen que haber 3 protagonistas o 3 personajes en tu mito. Recuerden que todo texto narrativo tiene un inicio que puede empezar. Cuentan que hace muchos años o hace mucho tiempo regularmente, ¿cierto? También recuerden que tiene un nudo. Entonces puedes colocar entonces o después de todo. Y también recuerden que tiene un final. Entonces ahí es donde ponen. Y así es como o después de todo esto, que es el final del mito que tú te vas a inventar. Y luego en tu cuaderno van a poner el dibujo de ese mito que tú te inventaste. Recuerde que uno de los personajes es el que está arriba, arcoíris, solo cebra. Los demás personajes tú te los puedes inventar. No es una historia, no es una fábula, es un mito o una leyenda, ¿vale? Luego van a responder en el cuaderno las siguientes preguntas. A. ¿Qué es un mito? Recuerde que ¿qué? Lleva tilde en la E. Como son preguntas, deben estar ¿cómo? Con signos de pregunta. B. Escribe las clases de mitos. C. ¿Qué es una leyenda? Bueno, hijitos, recuerden por favor que deben enviar las evidencias al correo profe.lina.flores@gmail.com completica. Recuerden que ese mito o leyenda que tú te vas a inventar es de 2 páginas completas y si no la devuelvo. Yo veré bien juiciositos como niños de quinto que van para sexto. Bueno, bendiciones, nos vemos, chao.